El tema de fondo de Ecuador todavía no ha sido resuelto. Lo que planteó prácticamente México. El tema de fondo no ha sido resuelto. Augusto Tandazo es un jurista, es un abogado, es un doctor en jurisprudencia, es un jurista o analista internacional y hoy nos trae un tema en el que tenemos que pensar mucho, mucho ecuatorianos, mucho queridos mexicanos. Les voy a dejar esa versión. Fue en una entrevista, pero hemos sacado el extracto de la entrevista, lo que él dice con referencia a México. Así es que vamos a escuchar con mucha atención. Aquí han metido las de andar mucha gente y obviamente el gobierno que quiere pescar a río revuelto con esto. ¿Qué es lo que planteó México ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué es lo que planteó? Primero, que la gente tenga presente esto. El tema de fondo sobre la demanda de Ecuador todavía no ha sido resuelto. Lo que se estaba discutiendo y se llegó a una resolución es sobre las medidas cautelares que pidió México a la Corte Internacional de Justicia sobre lo que voy a explicar. ¿Qué es lo que pidió? Pidió tres cosas fundamentales. Que se tome las medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivo. Primera cosa. Segunda, que se despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos. ¿Por qué? Porque se fueron de la noche a la mañana y ahí están sus bienes personales también. Y tercera, que no se tome ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México con respecto a cualquier decisión. Tres cosas que pidió. La primera conclusión, mal pedidas. ¿Por qué? ¿Qué esperaban que la Corte Internacional de Justicia diga? ¿Cómo podía la Corte ordenar una plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad de archivos? O sea, desde allá, desde La Haya, ¿qué puede hacer la Corte? Lo pongo más claro para que la gente me entienda. México tenía que decir cosas mucho más prácticas. Lo mismo, pero dando el camino. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que se brinde plena protección a las instalaciones diplomáticas, para lo cual, y para eso el derecho internacional, hemos pedido que la embajada del gobierno tal, algún gobierno amigo de México, se haga cargo de la seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad de archivos y también de las instalaciones de las residencias privadas de los agentes diplomáticos. Voy a poner un ejemplo. Digamos que México confiaba en que Canadá le pueda dar esa protección. Entonces, pedir que alguien, porque alguien tiene que hacerse cargo de esta protección, pues. Porque si no la Corte no va a mandar un equipo de seguridad a la Embajada de México en el Ecuador, a lo que era la Embajada de México en el Ecuador, y a las residencias privadas de los agentes diplomáticos en el Ecuador. ¿Quién se iba a hacer cargo? O también podía haber pedido que se autorice que viaje una comisión designada por México para que retire todo lo que son su propiedad y archivos de la embajada y que puedan estos documentos y esta información ser repatriados a México. Pero México tenía que decir algo, pues, o sea, ¿cómo quiere que se brinde plena protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas? Su propiedad de archivos. No lo dijo, lo cual demuestra que definitivamente no hay una posición firme, segura, inteligente por parte de quienes defienden los intereses de México. O sea, lo primero que esto no existe por ningún lado. Porque si no, dígame usted, Richard, si usted fuera a la Corte Internacional de Justicia o yo fuera a la Corte, me piden esto, ¿qué hago? No me están dando la mecánica, el procedimiento a seguir. ¿Cómo quiero que se proteja? Solamente que se proteja ahí en el aire. Mal pedido. Con base en esto, aparece la Corte Internacional de Justicia y nos quiere tomar del pelo a todo el mundo, incluyendo a Ecuador y a México. ¿En qué sentido? Pasamos al segundo segmento del análisis, que es este. Según la Corte Internacional,
La solicitud que hizo de México de estas medidas cautelares, que no aterrizan en la realidad, se la hizo sin que México haya tenido en cuenta, estoy tratando de apegarme en el 100% al texto de lo decidido en este caso. Aquí no caben especulaciones. Dice que la solicitud de México se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades del Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada de México, y que permitiría a México retirar todas esas propiedades de los locales y residencias privadas. Entonces, primera cosa, a ver, ¿qué es lo que existió en esto? Una violación flagrante al derecho internacional, donde un país, y fundamentalmente su gobierno, el gobierno del Ecuador, violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, asaltó la embajada, penetró en la embajada, abrió las puertas de la embajada, no solamente la puerta exterior, sino internamente ya las oficinas de la embajada, y sacó de allí al expresidente Jorge Glass Pinel. Entonces, ¿cómo la Corte Internacional de Justicia se le ocurre decir que no existe? Estoy leyendo textual lo que dice el pronunciamiento de la Corte, que no existe urgencia de dictaminar medidas preliminares al considerar que no hay riesgo inminente de daños irreparables a los derechos reclamados por México. Primera cosa. ¿Quién está cuidando la embajada? ¿Quién está cuidando incluso las residencias de la gente de la embajada? La policía del Ecuador, la fuerza pública del Ecuador. O sea, del país que penetró violando el derecho internacional. Entonces estamos queriendo encargarle al ratón que cuide el queso. O sea, sucede que aparece una Corte Internacional de Justicia que más o menos dice, y esto lo dice textualmente, que lo voy a leer lo que dice el presidente de la Corte, Nawab Salam, que Ecuador prometió en una carta a la Corte, al igual que en las audiencias públicas ante este tribunal, que atenderá las preocupaciones expresadas por México. Y entonces, o sea, la Corte le cree al Ecuador, al país que violó la embajada, que el Ecuador va a proteger las instalaciones cuando ya violó la embajada y está cuidando las instalaciones, pero desde el punto de vista de sus intereses. Entonces tenemos una resolución que tengo la impresión que va a pasar a la historia como la resolución de la estupidez de la Corte Internacional de Justicia. Porque aquí no hay un país neutral. Ecuador no puede ser jamás un país neutral que pueda dar seguridades de que esas instalaciones locales, bienes y archivos están protegidos, porque ya violó anteriormente, el 5 de abril, violó el espacio diplomático. Y entonces, ¿cómo es más o menos lo que dice? Tengo la seguridad del Ecuador, pero del Ecuador que violó, del Ecuador violador. Si una persona, se me ocurre decir esto en este momento, ha sido objeto de algún ataque sexual, no van a dictaminar que el que hizo el ataque sexual sea a cargo de la protección de la víctima sexual. Entonces, que Ecuador ha dado las seguridades de que no se van a tocar los locales, bienes y archivos de la embajada, pues ya lo hizo, pues. El único país al que no le pueden encargar que sea a cargo de eso, al Ecuador. Entonces tenían que buscar un mecanismo expedito para ver quién puede hacerse cargo de los locales, de los bienes, de los archivos de la embajada, de los locales y residencias privadas de los agentes diplomáticos. Tenía que buscar un mecanismo. Como México no dio el camino, no lo dio. Y entonces ahí viene un tema que es realmente criticable a México, que maneje un país de tanta tradición, de tanta importancia como México, en manos de gente absolutamente irresponsable de no saber manejar estos temas. ¿Cómo quería México que se brinde seguridad a sus instalaciones, a sus bienes y archivos, si no lo dice? Y entonces la Corte se lava las manos y considera que el Ecuador ya ha mandado una cartita y que el Ecuador está diciendo que
ellos están dando la seguridad de que no se va a violar la embajada cuando ya la violaron anteriormente al recinto diplomático. Entonces, esto es gravísimo. Y lo máximo que dice el tribunal, que la Corte considera que esas garantías, las que da el Ecuador, son vinculantes y que crean obligaciones legales del Ecuador, para el Ecuador. Claro, son vinculantes ¿en qué sentido? Que el Ecuador asegura que no va a violar lo que ya violó. O sea, ¿qué es esto, pues? ¿Qué es esto? Esto es gravísimo lo que acaba de pasar por parte de la Corte. Luego la Corte, el presidente de la Corte en su intervención dijo que el requisito más fundamental para el desarrollo de las relaciones entre Estados es la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y las embajadas. Muy bien, señor presidente Salam, no se lave la boca con estos, pero no le va a encargar al país violador, al gobierno del país violador, que sea a cargo de garantizar la inviolabilidad de lo que ya violó. Y entonces, y que la Corte, lo dice Salam, enfatizó la importancia de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la inmunidad personal y de las relaciones diplomáticas. Pero si esto es lo que el Ecuador violó, no le va a encargar al violador que sea a cargo de las instalaciones diplomáticas, de sus archivos, de todo lo que tienen las residencias de los agentes diplomáticos que estaban acreditados en el Ecuador. Y luego en la parte final nos deja un sabor que es el típico sabor asqueroso, de lo que siempre se habla. Ya se habló en el Consejo Permanente de la OEA y se vuelve a hablar acá. O sea, que ellos están colaborando para permitir a los estados, independientemente de sus sistemas constitucionales y sociales, lograr el entendimiento mutuo y resolver sus diferencias por medios pacíficos. O sea, más o menos lo que nos está diciendo es, nosotros como Corte vamos a colaborar para que todo se resuelva en paz. Sí, pero para que se resuelva en paz es preciso que haya algún tipo de sanción contra el gobierno que violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. No es que dense la mano y vean, son países y vamos a una solución de los problemas por medios pacíficos. Pero México no se va a poder sentar mientras no le ofrezcan dos cosas: disculpas y la segunda, reparación integral. Mientras eso no exista, no existe la posibilidad de salir. Pero tenemos aquí una Corte que ya nos va dando cuenta de lo que es el derecho internacional y de lo que es la Corte Internacional de Justicia. Pero frente a esto, que ahí entra la política, ¿no? Por eso yo aspiro que este domingo que viene, este domingo en 6 días, que se dan las elecciones en México, mientras más pronto se produzca la transferencia de poder, que no se va a dar el 2 de junio, pero que se va a tener que dar en los próximos meses, llegue lo más pronto la señora Sheinbaum, porque es la que va a ganar, es la que tiene mayor opciones de ganar. Y es la persona que tiene su candidatura, está postulada por el partido Morena, que es el partido de Andrés López Obrador. Pero que llegue lo antes posible, porque no pueden seguir con este equipo jurídico de la Cancillería mexicana. No pueden seguir. Alejandro Celorio Alcántara, que es quien encabezó, o por lo menos estaba de segundo de la delegación, en lo que fue este tema de la audiencia de medidas cautelares. Dice, si bien, estoy leyendo textual lo que él dijo, si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas por la Corte, ante la Corte, pero ¿cuáles medidas provisionales, hijo? Si no pediste nada más que medidas, pero no dijiste el camino y cómo hacerlo. Dice, si recibe lo que está buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepte excepciones. Y el compromiso, aquí lo dice el delegado de México, Alejandro Celorio Alcántara, el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque si lo llega a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Un saludo a la bandera. O sea, México confiado de que el Ecuador cumpla su palabra.
un tipo que violentó la seguridad de la Embajada de México, que afectó incluso a los agentes diplomáticos porque les faltó incluso a su integridad física. Y entonces México, feliz porque dice incluso que el gobierno mexicano estaba satisfecho con la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia. Lo dijo Celorio Alcántara. ¿Dónde está ese México al que siempre hemos admirado por tener una posición digna, soberana? ¿Dónde está ese México en manos de esta gente? Primero, no supieron pedir lo que debían pedir. Lo mismo, pero señalando un camino, señalando un mecanismo. En concreto, ¿qué es? La protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas y los archivos de la embajada y de lo que tienen las residencias privadas. Yo pido, pero no digo cómo, pues. ¿Cómo? Dígalo cómo. Que se designe por parte de la Corte o que se acepte la lista de personas que viajarían de México y que vendrían con un avión de México de carga para llevarse los archivos, para llevarse lo que sea, y que se les dé las seguridades diplomáticas de que van a ser tratados como agentes diplomáticos y que no se les atiende en todo lo que hagan. Y que viajen al Ecuador, por ejemplo, con una delegación designada por la Corte Internacional de Justicia de su seno, que creen una comisión que acompañe a la delegación mexicana para que vengan al Ecuador, protejan sus archivos, sus instalaciones y lleven lo que tengan que llevarse a México. Eso es plantear cosas posibles, potables, pero no una cosa ahí en el aire, que se protejan las instalaciones y los archivos. O también de que algún país, que esto se lo utiliza en el campo internacional, que algún país se haga cargo de las instalaciones diplomáticas y sus archivos que tenía México en su embajada y en las residencias. Negociar con un país que sea aceptado por la Corte Internacional de Justicia, que sea consultado al Ecuador y que ese país diga, yo me hago cargo de lo que tenía México acá, e incluso que ese país pueda recopilar todo lo que tengan y enviarlo a México. O sea, volver expedito el tema, darle una seguridad. Entonces sale como la gran solución de la Corte, a la que no le dieron tampoco una solución, de que ya tienen las seguridades de que el Ecuador ha dicho que no va a violar esas propiedades, los archivos de la embajada, y que esa palabra es importante lo que ha dicho el Ecuador. ¿De qué se trata el caso, mi querido Richard? Un diferendo donde México le acusa al Ecuador de haber violado su recinto diplomático, su recinto soberano, y también de haber afectado a los agentes diplomáticos del Ecuador, de México en el Ecuador. Entonces, esto es una tomadura del pelo, pues. Yo aspiro, de manera humilde y tranquila, que esta intervención corta, la inicial, esta que le he hecho, ojalá la reproduzcan, esta parte, no toda la entrevista, y se le envíen a alguien de México para que le estudien, porque están quedando mal México, y le están dando una confusa posición de triunfalismo al Ecuador que no la tiene. Primero porque son medidas cautelares, pero sin embargo ya salió Noboa a decir que lloren en la llorería. Palabra y léxico mexicano. Entonces viene el tema. Noboa ha vivido en México. Noboa sabe del léxico mexicano, de cómo se manejan ellos en sus dichos. La señora Palencia sí. Tiene la mejor asesora para afectar a México, es la señora Palencia. Y mientras esto pasa, el gobierno de México hasta el día de hoy, 27 de mayo del 2024, no se le ocurre al gobierno de México activar el artículo 123 del Código Penal Federal para juzgar a la señora Mónica Palencia por traición a la patria, por haber argumentado en fecha posterior al asalto que esto lo hizo el gobierno ecuatoriano cumpliendo el estado de necesidad. Y un estado de necesidad en materia de derecho internacional y local no es más que la justificación, en este caso del ataque a la soberanía de México en su embajada, bajo el pretexto de haber obtenido la prisión de Jorge Glass-Pinel, que era una persona que estaba asilada. Entonces, ¿yo qué más puedo decir sobre esto? No puedo ir mucho más allá que augurar
que en México se dé cuanto antes el cambio de gobierno, cuanto antes, y que el señor, en este caso el señor Celorio Alcántara, se ha relevado porque no pega una, no pegó una cuando diseñaron los pedidos a la Corte Internacional de Justicia de México, y peor con la contestación, porque da la impresión de que no ha pasado nada y que México está, como lo dijo, está satisfecho con la decisión tomada por la Corte. O sea, Alejandro Celorio Alcántara está satisfecho con que la Corte Internacional considere que el Ecuador está dando las seguridades de que no va a pasar nada con los bienes, archivos y todo lo que tienen tanto la embajada cuanto las residencias de los agentes diplomáticos. O sea, tú estás creyendo en la palabra del país, del gobierno del país agresor. Es lo que estás haciendo. Entonces, esto es un tema un poco delicado, enojoso, antipático de tener que tocarlo. Porque no puede ser que México, que ha sido un ejemplo en América Latina de muchas cosas, yo a México lo conozco en mis andanzas desde 1975, 76, 77 en adelante. He estado en México N veces, he tratado con gente de su gobierno, pero nunca he visto un manejo tan bochornoso, tibio, mal manejado en materia internacional como esto. Por eso auguro que ya con la designación de la nueva presidenta de México, que será indudablemente la señora Sheinbaum, muchas de las cosas que se manejan también con el tema de medios de comunicación, del impacto en la comunicación social. México tenía que optar por el juicio penal a Mónica Palencia. Tenía que haberlo hecho. Porque el Código Penal Federal Mexicano es claro en decir que una persona que colabore con una potencia extranjera para afectar la soberanía de su Estado constituye delito de traición a la patria. Y entonces lo que dijo López Obrador, que yo me quedé abismado en esa rueda de prensa matutina que siempre tiene. Dijo, bueno, ya la señora dijo que ella no había sido consultada y ya, dejémosle tranquila a la señora. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué le pasó? Se despistó. Omar Maluc, que fuera entrevistado por Ecuador en directo en su oportunidad. Él dijo que en la Embajada de México en el Ecuador era una engreída. Verá, despacito, yo repito las palabras despacito. Era engreída del personal de la embajada Mónica Palencia. Y que ella tramitaba allí asilos diplomáticos y cosas. O sea, ella, pongámoslo ya en mis palabras, ella se manejaba como pez en el agua en la Embajada de México en el Ecuador. Antes, mucho antes incluso de que llegue Novoa al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí deben haber quedado relaciones diplomáticas. No diplomáticas, perdón, relaciones de amistad con la gente de la embajada. Entonces, cuando volvieron a México y deben haber planteado qué hacer con Mónica Palencia, que es mexicana, han de haber dicho, no, no te metas con la señora, es buena tipa, ella no es la que maquina esto y no sé qué. Y López Obrador, que no tiene esa sagacidad para entender el impacto de los temas a lo local y a lo exterior, pues sencillamente les creyó y es fue un error craso el que cometió. Craso, porque su mexicana, de su nacionalidad, fue la que más se prestó a esto, pero así no haya participado en la toma de decisión, como ella lo dice. Vuelvo a decirlo, ella argumentó que el Ecuador actuó en base a un estado de necesidad, lo cual quiere decir en materia de derecho, que ella estaba justificando el asalto a la embajada, diciendo que había que hacerlo. Si eso no lo entienden los mexicanos, ya no es culpa nuestra, ya no es culpa nuestra. Entonces, esta parte inicial, me agradaría que tú que eres tan hábil, la saques, bueno, la dejes dentro de la entrevista global, porque vamos a tratar estos temas, pero que esta parte la saquen, la parte del código, y esto publicarlo dentro y afuera, para que México también entiendan que no somos pendejos y que algo está pasando allá, que algo está mal, que no saben plantear las cosas. No saben cómo plantear las cosas. Y un país de la trascendencia de México, yo conozco América Latina al pie y al dedillo.
He estado en todos los países y siempre en contacto con los gobiernos. Yo conozco lo que es México. He estado en Tlatelolco no sé cuántas veces. He estado con la gente más pintada de México en varios gobiernos. Tengo cartas de los presidentes de México agradeciéndome no sé cuántas cosas que he hecho en la vida. Entonces, y de pronto vemos un México timorato, un México que no sabe cómo le entra el agua al coco, que no sabe cómo plantear sus derechos en el campo internacional. ¿Qué carajo le está pasando? Y entonces, el doctor Tandazo está diciendo que allí hay mucha gente que tuvo interés y obviamente por allí algún facho que se quiso aprovechar del tema diciendo que habían ganado. No, señores. Ahí lo está diciendo el doctor Tandazo. Así es que a mojarse el poncho y a mirar que el Ecuador en lo posterior todavía tiene graves problemas. Qué pena por nuestro país. Vámonos entonces a suscribirnos a nuestro canal. El canal de la información.